estamos de nuevo con usted, padre, tratando de contestar preguntas concretas. En una oportunidad, hace poco, en este mismo lugar, usted nos habló de lo que significaba la libertad de conciencia, el uso que debía tener desde el punto de vista religioso y desde otros puntos de vista. Ahora se produce una cosa: ¿qué pasa cuando un político tiene que elegir entre su conciencia y lo que la mayoría en un gobierno democrático le dice que debe hacer? ¿Qué debe hacer en esos casos? Y se produce una situación que puede llegar a ser sumamente difícil y tensionante para el político, pero que, por cierto, yo diría que es un problema que se les presenta cotidianamente. Y cualquier político tiene que haberlo resuelto ya actualmente de algún modo. O deciden seguir siempre el dictamen de la mayoría, de lo que se supone que quiere el pueblo o que le pide el partido, y se olvidan de sus convicciones personales, o deciden que hay temas que su conciencia les pone un claro límite y no pueden inclinarse a la voluntad de una mayoría o del partido porque su conciencia tiene prioridad. Son actitudes muy distintas. Les podría contar, por una parte, el caso ese totalmente ejemplar que ocurrió hace pocos años en Europa. El rey Balduino, casado con Fabiola, que falleció hace pocos años, se encontró con un dilema que enfrenta a todo político tarde o temprano. En Bélgica, el Parlamento decidió, por mayoría de votos, tener la ley del aborto en el país, en Bélgica, y la presentaron al rey para la firma, porque el proceso constitucional belga exige la firma del rey para su vigencia. Y Balduino se encontró con que su conciencia se oponía a ser el partícipe de una ley de aborto, porque él pensaba que una ley de aborto era matar pequeños belgas, y les dijo que no podía firmar. Y entonces el Parlamento se le enfrentó de una manera total. Ahí hubo coherencia de ambas partes, y le exigieron o la firma, o como esta ley pasará de todos modos, le pedimos la abdicación como rey. Nos convertimos en república porque queremos que esta ley sea promulgada y vigente. Y Balduino se enfrentó con su conciencia y dijo algo que es, yo considero, ejemplar en este siglo tan relativista en el que estamos viviendo. Y muy democrático, muy abierto, les dijo: ¿por qué todo belga va a tener derecho a seguir su conciencia y ustedes, cada uno de sus convicciones, menos el rey? Yo también tengo mi conciencia y tengo derecho a seguirla. Y mi conciencia me veda firmar esta ley, por lo cual prefiero dejar de ser rey de los belgas. Y presentó la abdicación, ¿no? Y se jugó. La ley fue aprobada dentro de una especie de ficción republicana. Y el rey no puso su firma. Y es la ley que actualmente tienen los belgas. A posterioridad le volvieron a pedir que continuara de rey de Bélgica, porque para la unidad política de ese reino, que está muy fragmentado étnicamente, culturalmente, era necesaria la figura del rey. De modo que volvieron a ser nuevamente monarquía. Pero el hombre jugó totalmente su destino personal y su postura en esta tierra, digamos su futuro político y personal, por una convicción de conciencia. Esa es, digamos, yo creo, una imagen de la pregunta que me acaba de formular y que efectivamente muchas personas nos formulan con frecuencia a los que entendemos en cuestiones de teología moral o de ética. ¿Qué ejemplo, no? Un ejemplo que, por cierto, dentro de la Iglesia Católica, entre otros muchos rasgos de la vida del rey Balduino, han valido lo suficiente como para que se empiece a estudiar toda la vida entera de él, por si puede ser presentado como un modelo de santidad a todos los demás cristianos, modernos, políticos, en estructuras de poder, ¿no? Y un hombre francamente ejemplar. En cambio hay otros gobernantes en otros países que no los menciono por, digamos, por delicadeza, Ni falta que hace, ni falta que hace, pero que se han apresurado, siendo católicos y teniendo las mismas convicciones que el rey Balduino, se han apresurado a poner su firma en esta ley o en otras leyes que su conciencia de cristianos las vetaba, en nombre de la doble conciencia o una doble moralidad.
y es una postura muy, muy común entre políticos de toda extracción en toda la tierra. Y debe ser muy cómoda para mucha gente también, ¿no? Bueno, es una solución, digamos una mala solución, ¿verdad? Sí. Que viene a decir más o menos, yo en mi vida privada tengo ciertas convicciones morales de las cuales no pienso abdicar ni renunciar jamás, en mi vida privada. Pero en mi función pública es otra cosa. En la función pública yo archivo mi conciencia privada y voto por la mayoría. Sea lo que sea que me pida la mayoría, yo pongo mi firma. Y si tengo poder de promulgarla, la promulgo a la legislación esa, aunque mi conciencia privada esté totalmente opuesta. O si el partido me pide una obediencia, una disciplina de partido, yo sigo al partido antes que a mi conciencia. Esa es la famosa doble moralidad, que es muy bueno decir que los cristianos al respecto también tenemos una orientación general para este tipo de cristianos que se encuentran en situaciones que son realmente difíciles. La orientación la encontramos, por ejemplo, en este documento que se llama en latín Evangelium Vitae, que es sobre el Evangelio de la Vida, la defensa que hizo Juan Pablo II, tan clara, tan intelectualmente lúcida, sobre el valor de toda vida humana. Y hay un momento en el que toca este tema delicado, porque actualmente las vidas humanas están en manos de unos pocos políticos y algunas otras personas en estructuras de poder, que pueden tener convicciones personales de respeto a toda vida, pero a veces en el juego político deciden seguir el voto de la mayoría, que no siempre es respetuosa por la vida, sobre todo las más débiles. Entonces, en este documento, fíjense con qué claridad habla Juan Pablo II del dilema que se presenta en la vida de algunos políticos. Dice así: en la cultura democrática de nuestro tiempo, se ha difundido ampliamente la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría, y por tanto basarse solo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral. O sea, renunciar a convicciones personales en nombre de una convivencia social pacífica. Si además se considera incluso que una verdad común y objetiva es inaccesible de hecho, el respeto a la libertad de los ciudadanos exigiría que a nivel legislativo se reconozca la autonomía de cada conciencia individual. Es decir, que hay personas que opinan que no existe la verdad sobre nada, que no está claro si se puede robar, hacer un aborto, lo que sea. Están en un relativismo. Son un relativismo total. Con lo cual, como no existe la verdad, sigamos lo que la mayoría decide en cada momento. De este modo, todo político en su actividad debería distinguir netamente entre el ámbito de la conciencia privada y del comportamiento público. Esta es la tesis que tal vez después la podemos ampliar un poco más en su análisis, que viven muchísimos políticos y hombres que ocupan cargos de poder en la actualidad, que piensan que es posible vivir esta esquizofrenia moral. La postura de los cristianos es que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres, como lo hizo el rey Balduino, y que hay momentos en los cuales la conciencia, que no es más que la voz de Dios en el interior de la inteligencia y de la voluntad humana, dice: es preferible que arriesgues todo en este mundo, pero no que destruyas tu propia vida, tu propia convicción, tu conciencia interior, porque en ese momento realmente te quedas vacío de vos mismo, en falta ante los hombres y en falta ante Dios, ¿verdad? Bueno, para ello tenemos que hacer una pausa, en un momento volvemos. Bueno. Que decíamos recién que los políticos con mucha frecuencia, o los hombres que tienen mando en forma importante por autoridad, se ven con esa lucha y ese enfrentamiento entre lo que les dice su conciencia y lo que consideran que por su cargo tienen que hacer, porque para eso los votaron. Y se deben ver en grandes dilemas, inclusive si se lo toman en serio, deben sufrir también. ¿Existe alguna forma de poder ayudarlos? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Qué puede hacerse en esos casos? Y sí,
si hay personas en la sociedad que necesitan muchísima orientación, ojalá que la pidieran. Mi experiencia personal es que a mí personalmente por lo menos me la piden poco personas que tienen este tipo de dilemas continuamente en su vida. Pero espero que sí pidan y se aconsejen, porque si hay alguien que merece y necesita una orientación y un diálogo habitual y frecuente y esclarecedor dentro de su alma, son precisamente los hombres que están en la vida política, los legisladores, los jueces, que continuamente necesitan decidir no solamente sobre casos concretos, sino sobre su propia vida. ¿En qué se transforman ellos con sus decisiones, verdad? Y claro que hay orientaciones. Por ejemplo, continuando siempre con este documento, que es recomendabilísimo incluso para personas que no tienen convicciones religiosas, el Evangelio de la Vida, hay un momento en que Juan Pablo II dice algo que realmente es muy orientador para estas personas. Y dice así: un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todas, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Esto es una muy buena orientación. Se le puede decir a un político, en casos particulares, en los cuales necesariamente usted tiene que votar y opinar y ayudar a decidir, puede tratar de limitar los daños de una ley que se opone a sus propias convicciones personales y que comprende además que se opone a la dignidad de la persona humana. Pero se trata de dejar en claro que uno se opone a la idea de fondo y que si vota es tratando de modificar algunos articulados para limitar los daños. Ahí sí puede poner su voto. Y no tiene que retirarse a la vida pública y tiene que mantenerse en la palestra de la actividad en servicio de la sociedad. Pero la conciencia la tiene claramente orientada. No está rindiendo su conciencia al mandato de la mayoría. Está en una actividad, digamos, de lucha por la dignidad de la persona humana, tratando de alguna manera de limitar los daños. Esto es orientar las conciencias. Otra frase también sumamente orientadora es esta. Fíjense cómo escribe Juan Pablo II. La introducción de legislaciones injustas pone con frecuencia a los hombres moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas. Ahora bien, a veces tienen necesariamente que cooperar de alguna manera, y por eso dice, para iluminar esta difícil cuestión moral, es necesario tener en cuenta los principios generales sobre la cooperación en acciones moralmente malas. Y existe, por suerte para todos los profesionales que se encuentran en estas actividades, existen principios muy iluminadores, muy claros. Por ejemplo, que es posible cooperar con acciones malas de otros. Por ejemplo, con un deseo mayoritario, lo que uno considera que es muy malo, ¿verdad? Colaborar siempre que se cumplan unos pocos requisitos. Pero esos requisitos hay que conocerlos y hacerlos valer. ¿Y cuáles son esos requisitos? Y bueno, un requisito fundamental es no cooperar de un modo, digamos, plenamente formal, es decir, adhiriéndose a la idea de fondo que uno considera que es mala, sino solo de un modo puramente material, mostrando su desagrado personal ante lo que uno considera que son daños hacia la sociedad o violaciones de algún principio fundamental de humanidad que uno considera que debe ser más bien tutelado. O sea, manifestar, yo con esto no estoy de acuerdo, pero lo acepto porque no me queda otra. No me queda otra Así que sería la cooperar. cosa. Eso sería lo primero. Segundo, ¿con qué coopero? Con acciones que mi conciencia me permite. Es decir, no podría yo, por ejemplo, hacer publicidad de esa ley que considero que tiene muchos elementos malos. Pero sí puedo poner mi voto si he tratado de limitar al máximo los articulados malos, o que considero yo que son injustos.
No me parece claro eso de la publicidad de una ley, porque no solamente sale cuando se promulga una ley en periódicos como los edictos o cosas así, publicaciones judiciales, sino que salen todos los diarios, en la radio, en la televisión. ¿Cómo puede una cosa así? En el sentido de hacerle, digamos, propaganda. O sea, uno no puede decir, ya que firmé esta ley, es una ley fantástica, es una ley, digamos, modélica, no. Sí. Uno considera que como es una ley mala, no hay más remedio, no ha tenido más remedio que votar porque es su función pública, pero tratando de limitar los daños, ¿no? Esto, por cierto, permítame aclarar una terminología que es muy corriente en la sociedad, pero que me parece que no es exacta y puede ser muy desorientadora para las conciencias de las personas que tienen estos dilemas. No se trata de elegir el mal menor, porque cuando uno considera que algo es malo, no puede elegirlo, sea mayor o menor. Eso es, digamos, engañar a la conciencia o quitarle la luz necesaria para tomar bien sus decisiones. Nunca se debe optar por un mal, ni menor ni mayor. Y si no le queda otra, imagínese que en una elección uno dice, bueno, no estoy conforme con nada, que lo escuchamos con tanta frecuencia, no me gusta ninguno, pero algo tengo que hacer. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, la manera correcta de plantear el problema es decir, hay que plantearse el bien posible, no el mal menor. Uno puede pensar que es una sutileza, no, es una luz para no desviarse en la conciencia. ¿Cuál es el bien posible? Aunque inevitablemente, en contra de mi voluntad, tenga adheridas consecuencias malas. Pero yo lo que busco es el bien, no busco el mal. ¿Cuál bien? El bien posible, porque estamos en la Tierra y no podemos pretender un bien perfecto e ideal en este juego y discrepancia de libertades y voluntades que hay, ¿verdad? Pero hay que apuntar al bien, no hay que apuntar nunca al mal. O sea, tratar de ver el lado positivo que alguien o un partido o una proposición pueda tener, por ese lado sería la cosa. Sí. Ahora, el bien no es una cosa puramente subjetiva, son los principios fundamentales que tutelan, digamos, la dignidad humana. Es lo que nosotros llamamos normalmente los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Que se pueden comprender, y la mayor parte de la humanidad los comprende como verdaderos bienes, ¿no? No matar nunca a un inocente, no robar, no apoderarse injustamente, sin motivo, sin causales justas, de la propiedad ajena, etc. Con lo cual, hay principios que hay que tutelarlos siempre, ¿no? Hay verdades que son objetivas. De todos modos, el tema es muy polémico, ¿verdad? Claro, yo lo creo. Y también hay que comprender que hay personas con poder, políticos, presidentes de república, legisladores, jueces, ¿no? Que por el tráfago de la vida y las ocupaciones del día, muchas veces no han tenido tiempo para sentarse a meditar despacio estos temas. Yo diría que ellos tienen una obligación de conciencia primordial, que es encontrar el tiempo para pensar qué es lo que están haciendo, cuáles son las consecuencias de sus acciones y qué están haciendo ellos de su propia vida. Porque pueden estar transformándose en personas que ya no son jueces y que no son políticos o que ya no son legisladores, sino que son personas que están violando sistemáticamente derechos fundamentales de la persona humana y por lo tanto se están volviendo personas peligrosas para la convivencia humana. Entonces es necesario que mediten un poco en lo que están haciendo a la sociedad y lo que se están haciendo a sí mismos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no? Sí. Este sería un tema que daría como para muchísimo más, pero ni falta que hace porque yo creo que la gente ya, sea quien sea, de cualquier ámbito del mundo, que de todas partes pasa, creo que tienen suficiente como para pensar y sacar conclusiones concretas, ¿no? Bueno, así que hasta un próximo encuentro, padre. Hasta un próximo encuentro.